Hola, 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 ¿cómo están? Mi nombre es Henry B. Franco de Nación Patriota y les doy la bienvenida a otro episodio de este podcast. Se les agradece por continuar con nosotros, por preferirnos en esta ocasión. Y bueno, acaba de terminar el corte final para conformar los 53 jugadores que conformarán el roster principal de los Patriots y de los otros 31 equipos de la NFL, en los que se encuentran algunos jugadores que no muchos esperaban y otros que esperaban, pues no están. 9 de las 11 selecciones de este año, novatos, jugadores del draft NFL 2025, hicieron el corte final, pasaron esta durísima prueba y dos no pudieron. El pass rusher Raiden Swinson de LSU no hizo el corte final. También Mr. Irrelevant, Kobe Minor, no pudo pasar el corte final. Son dos jugadores que ahora están en waivers. ¿Qué significa waivers? Bueno, es una lista de jugadores los cuales no son lo suficientemente veteranos para el reglamento de la NFL. Entonces, pueden ser reclamados por cualquier equipo, pero ellos están sujetos a un orden muy similar al draft. En este momento, los Patriots eligen en waivers con el turno número 4, es decir, los jugadores que hayan sido cortados y enviados a waivers, pues están en las opciones de los Patriots. Si antes los tres equipos previos a los Patriots no los reclaman, ellos tienen la oportunidad de hacerlo. Entonces, Swanson y Minor van a poder tener que pasar por esto. Van a tener la oportunidad ya sea de volver a New England o ir a otro equipo. Si vuelven a New England, lo más probable es que sea escuela de prácticas. Entonces, 9 de 11 picks este año y lograron hacer el roster principal. Y se añaden dos jugadores no reclutados, que en este caso son Efton Chisholm, el receptor que había estado en boca de todos las últimas 3 semanas, y Elijah Ponder, este pass rusher que parece ser que es el que le quita el puesto a Bradin Swinson, porque le ha gustado mucho al coach Mike Bravel y a sus asistentes. De hecho, cuando han tenido la oportunidad de hablar de él en interacciones con los medios, dejan muy en claro que le sorprendió bastante la versatilidad de este jugador y su potencial. Y en pretemporada, pues le fue muy bien porque tanto tuvo participación en la defensiva como en equipos especiales, cosa que Swanson no lo hizo, solamente se concentró en la defensiva. Una defensiva que, dicho sea de paso, sí se ve muy cargada de talento, a diferencia de la ofensiva. Quizás le daba menos margen de error para no convencer y pues sucedió. Ponder se coló en el que pudo haber sido su lugar en el roster principal y ahora él pues ya no tiene equipo, veremos si vuelve o no vuelve. Todo parece indicar que podría volver, pero depende si no lo reclaman antes. Aunque por el orden de los Patriots, si realmente lo quieren, en el cuarto lugar a la hora de elegir en waivers, tendrían que poder recuperarlo. Y ahora sí, firmarlo probablemente en escuela de prácticas y ver qué puede hacer ahora en una posición diferente a la que inicialmente hubiera pensado él y sobre todo el equipo, porque lo eligieron en la quinta ronda del draft y no es un jugador que tuviera malas proyecciones. De hecho, parecía que iba a ser un robo del draft y no lo fue. Pero así es la NFL, es mucho de sistemas, de esquemas y la adaptación del colegial a la NFL es muy difícil. Hay muchos casos así. Me recuerdo mucho al caso que tuvimos hace unos años con esta tercera ronda del draft de 2023. Ronnie Perkins, también de una posición similar, era un linebacker externo. Y llegaba de Oklahoma jugando bien, incluso le dieron una buena calificación al pick de Bill Belichick en esa época, pero le fue muy difícil adaptarse a la NFL y un tema que quedó muy de manifiesto en su caso fue físico, no era el ideal para funcionar a plenitud en la NFL. Swinson no es exactamente ese caso, pero me recuerda porque fue un pick que a lo mejor la gente pensó que pudo haber dado más de sí, no lo hizo. Y ya veremos qué sucede con él, pero
sí es la sorpresa más importante en estos cortes, porque los demás creo yo que eran cortes muy, muy, muy esperados. Eh, Eran jugadores que no estaban teniendo muchos snaps en pretemporada, muchas repeticiones en los entrenamientos. Y para quien no se haya estado al pendiente de estos cortes en el momento, bueno, hagamos un breve recuento. Eh, También la lista la pueden encontrar en la página de Nación Patriota. Es el cornerback Miles Battle, el guardia Mickey Butler, el liniero ofensivo Jack Conley, Brandon Crossley, cornerback CJ Dipre, a la cerrada, el safety Marcus Epps, el corredor Michael Hasty, el tackle ofensivo Damontre Jacobs, el corredor Terrell Jennings, el receptor John Giles, el ala defensiva Truman Jones, el centro Alec Lindstrom, Kobe Minor, el cornerback, el tackle defensivo David Olajiga, linebacker Cam Riley, tackle defensivo Jabari Ritchie, bateador John Parker Romo, ala cerrada Joe G. Scott Jr., guardia Cole Strange, Braden Swinson, que ya lo hemos mencionado, y el receptor Jeremiah Webb. Esos son los cortes que se dieron el martes, que fue la última fecha para hacer estos cortes y conformar el roster principal. Ya en días anteriores hubo varios otros cortes, como el caso de Ben Goodrich y similares. Cortes que si estuvieron en el episodio anterior, si no pueden checarlo, hablamos de que Woodbridge iba a ser uno de los jugadores que iban a sufrir el corte de los Patriots y lo hizo, terminando el juego contra los Giants, el último partido de pretemporada, fue cortado al día siguiente, entonces ya ya estaba previsto. Lo que no estaba previsto puede ser el corte de Swinson y tampoco que se quedaran algunos jugadores veteranos, como fue el caso de Kyle Duggar, el caso de Kendrick Bourne, Jalani Tabay, Javon Baker, fueron jugadores que sobrevivieron al corte final y en el caso a lo mejor de Tabay o Jalin Polk se van a reserva de lesionados, entonces quizás si no estuvieran lesionados hubieran sido cortados porque ir a reserva de lesionados abre dos lugares para otros jugadores, entonces por eso es que todavía siguen en el equipo porque no están contando en el roster principal en este momento y es como si estuvieran pues gratis en este momento. Gratis hablando del conteo de jugadores en el roster principal y pues otros jugadores como Bourne y Dogger no pudieron ser intercambiados. Parece que con Bourne ni siquiera hicieron el intento de intercambiarlo. Ya es un jugador que 2 años seguidos ha sonado para salir en intercambio y no ocurre. Creo que esta vez tiene mucho que ver con Josh McDaniels, que fue uno de sus receptores favoritos. En su única temporada con McDaniels, resulta que Kendrick Bourne también tuvo su mejor temporada en la NFL, 800 yardas, que ese es su número máximo como receptor. Entonces, probablemente el equipo lo quiso mantener por eso y porque es un jugador que en el vestidor es muy querido, tiene experiencia, entonces se queda, aunque hay 8 receptores en este momento en el roster, lo cual no es normal para los Patriots. No había ocurrido ni con Bill Belichick ni el año pasado con Gerard Mayo. Siempre ha sido un equipo de 6, quizás a lo mucho 7 receptores, pero 8 fueron muchos, sobre todo porque se incluyeron jugadores como Bourne, que no estaban previstos, y Javon Baker, que aparentemente se queda porque tiene un gran aporte en equipos especiales y lo quieren convertir como en un próximo Matthew Slater. Veremos si pueden sacarle provecho. Es muy difícil también encontrar similitudes con Slater, pero el equipo cree que tiene un valor en equipos especiales y por eso se ha quedado. Entonces tienes esos dos receptores que no parecía que iban a sobrevivir en el corte final, pero aunque no logramos atinar completamente en el cuerpo de receptores, sí habíamos hablado la edición anterior que iba a haber un jugador para equipos especiales y aunque yo pensaba que iba a ser Jeremiah Webb, ocurre que es Javon Baker, pero es la misma idea, el equipo iba a mantener un receptor casi exclusivamente para equipos especiales y ha ocurrido. Entonces, pues eso, dentro de este cuerpo de receptores se queda Efton Chisholm, tercero, este jugador fantástico en pretemporada,
ha hecho todas las cosas muy bien. Incluso Julian Edelman dijo que le recuerda mucho a su compañero Dani Amendola cuando estaban juntos en New England. Es un jugador muy interesante porque en el colegial él rompió todas las marcas de Cooper Cup. Hay una marca en especial que es la marca de más yardas por aire en una temporada en la misma universidad, Eastern Washington, que no es una universidad muy grande, pero ya es curioso que haya logrado desarrollar dos receptores de nivel NFL, uno que es, pues, por supuesto, Cooper Cup, y ahora pues parece que es Ifton Chisholm, que quién sabe, cada año en la NFL hay un receptor que nadie tenía en el radar y termina siendo muy bueno. Ya tuvimos a Puka Nacua hace tiempo, el propio Cooper Cup en su momento también lo fue. Y creo yo que en esta ocasión, pues qué mejor que los fuera Efton Chisholm. Tiene capacidad. Creo yo que no tiene la velocidad normal de un jugador élite. O sea, no es que sea lento, pero no tiene esos cortes o esa agilidad tan característica de jugadores de su posición. Pero tiene manos muy seguras y sorprende la técnica que tiene para un jugador, primero de una división del colegial muy inferior a las grandes universidades, y para un jugador que apenas está en su primer año en la NFL, porque las rutas que está corriendo pues son de un sistema profesional, no es de ninguno de colegial, y siempre se ha dicho que McDaniels tiene un sistema muy complicado para sus rutas, aunque pues él dijo que lo iba a adaptar y parece que es así, porque tanto Chisholm como Kyle Williams se han visto muy bien siendo novatos, han aprendido muy rápido a correr las rutas y creo yo que pinta bien la cosa con ellos dos. O sea, tenemos dos jugadores que a lo mejor nadie preveía que se quedaran en el roster final en el cuerpo de receptores, pero también dos novatos muy prometedores y el resto pues son jugadores que sí aportaron. A mucha gente no le gusta Mac Hollins, pero fue el mejor receptor de Drake May cuando entró en pretemporada, le ha ido bien, y si no le ganaron los otros jugadores en los entrenamientos, pues por algo será. Y quizás entra dentro de la visión de Josh McDaniels porque él fue el que lo trajo y es el que lo ha ido llevando de la mano en esta nueva ofensiva de New England. Y ya veremos qué puede lograr él junto con Stephon Diggs, Booty, Douglas. Y bueno, ojalá que también los demás aporten, ¿verdad? Creo yo que eso es lo más interesante de la ofensiva, porque creo yo que en la línea ofensiva no hubo ninguna sorpresa. Eh, Decepciona un poco que jugadores como Vederian Lowe sigan, porque él sobrevive el corte final. De hecho, eh, todos pensábamos que no iba a sobrevivir en estas fechas, pero pues han sido peores los jugadores que han estado pues compitiendo, la verdad, que han estado compitiendo uno a uno con él, porque pues sigue estando en el equipo y cuando eres el menos peor, pues siempre vas a tener un lugar, no importa que no tengas el talento de un jugador profesional. Y Cole Strange se va, esa creo que es la principal noticia de la línea ofensiva. Fue un pick muy alto en 2022, o sea, fue la selección de primera ronda de New England, un pick que desde el primer momento que se anunció generó toda clase de opiniones, que fue muy polémico, incluso está la reacción de Sean McVay en su rueda de prensa en esos días, riéndose ante el pick de Bill Belichick y pues hubo muchas críticas hacia él y hacia la selección de Cole Strange, pero al final del tiempo le dio la razón a McVay porque hoy en día Cole Strange ya no sigue siendo parte de los New England Patriots, ya era un anuncio, ya fue un anuncio de una muerte anunciada, fue la crónica de una muerte anunciada, porque ya el año pasado lo habían movido de guardia izquierdo, que es su posición natural, a centro, y eso, cuando un jugador lo mueves de posición, y especialmente posiciones que no tienen nada que ver con su posición anterior, o sea, no lo movieron al otro lado del guardia, lo movieron a otra posición diferente. Entre más diferente sea la posición, menos confianza le tienen ya y están tratando de encontrarle cabida porque no pueden encontrarle lugar si se mantiene con el mismo puesto que lleva hasta ahora. Y nuevamente con Mike Bravel
no le encontraron un lugar como guardia, lo movieron a centro, no funcionó, en pretemporada todavía se quedó jugando hasta el final con las reservas. Fue un auténtico desastre, un jugador que la verdad creo yo que el principal problema es, más allá de la selección, si Bill Belichick hubiera hecho bien las cosas con su staff, hubiera logrado estabilidad y tener un coordinador ofensivo, especialmente un entrenador de línea ofensiva para desarrollarlo, los primeros 2, 3 años de su carrera, quizás hubiera sido un, un titular decente o pues no tan malo como lo que fue, porque sí creo que si tienes un jugador que ya de por sí es un reach en el draft, que tiene muy poco talento para tener un impacto real en el momento en el que entra en el campo, y no le puedes dar un desarrollo apropiado para que, pues, por lo menos alcanzar el potencial que tú crees que tiene, pues esto es lo que pasa. Y viendo todo el draft, el único pick del 2022 que queda en el equipo es Marcus Jones. Todos los demás han sido cortados, más o menos lo que le está pasando al draft de 2024. Casi todos los picks de ese draft han sido cortados, quedan muy pocos. May, Mapu, White, todavía, no, May queda, Mapu y White no, porque esos son del draft del año pasado, pero solamente queda May y algún otro jugador que por ahí se me está escapando, pero también está por lo mismo. Incluso Bravel mencionaba que si había una posibilidad de tener solamente a uno o hasta ninguno de esa clase, pues no le importaba, porque lo importante es que el equipo gane. O sea, Bravel ha venido a hacer limpia y no le importa quién haya sido y quién lo haya elegido, lo ha cortado el equipo. Sí siento que, si bien sorprende que carguen con 8 receptores, han tenido la coherencia de que si no funcionaba un jugador lo han cortado, y los que se quedan a lo mejor no todos son del agrado del equipo, pero sí les han encontrado a lo mejor un uso en alguna posición específica, o quizás se quedan porque también necesitan ver si pueden traer a lo mejor al jugador que realmente quieren en los próximos días, y pues por lo mientras se le está guardando su lugar. No podemos saltar todavía a conclusiones, porque el tema con el roster inicial de 53 jugadores es que rara vez se mantiene así. Hay que contar lesiones, hay que contar si en los próximos días no encuentran a lo mejor a alguien de waivers o algún veterano que esté agente libre, que les guste, y traigan a esa persona, y entonces ahora sí ya cortan a ese jugador que todos esperaban que cortaran. No es definitivo, o sea, hay que tener eso muy en cuenta. Todavía pueden cortar jugadores, todavía pueden hacer intercambios. Lo único que pasaba es que tenían que llegar a un límite de 53 jugadores, o si no, pues iban a estar en problemas. Por eso es esta fecha. O sea, tienen que pasar del número que ya tenían antes a 53 de a huevo. Ya si esos 53 los cambian, los cortan, no importa. El tema es que ya no pueden pasarse de 53 jugadores. Eso es lo único que pasa. Entonces, ahora vamos a hablar de quiénes se quedan. Ojo, mucho ojo, ¿eh? Corebacks. 2 corebacks quedan en este momento: Drake May, Joshua Dobbs. Hay que esperar porque por ahí ha habido muchos rumores sobre un tercer coreback. No se ha dicho quién, pero hay muchos rumores. Por ahí se mencionaba a Tommy DeVito, un coreback que habían tenido los Giants el año pasado y que lo acaban de cortar. Corredores, tenemos Ramondre Stevenson, Antonio Gibson y Trevion Henderson. Se espera que Terrell Jennings, el otro corredor que cortaron, pase a escuadra de prácticas. Entonces, con las elevaciones que se permiten de escuadra de prácticas al roster activo durante los partidos de temporada regular, podríamos ver 4 corredores en temporada regular, pero por ahora son 3. Receptores, pues ya lo mencionamos, son 8. Stephon Diggs, Demario Douglas, Mac Hollins, Keishon Boutte, Kendrick Bourne, Kyle Williams, novato, Efton Chisholm, novato, y Javon Baker. Alas cerradas, Hunter Henry, Austin Hooper y Jack Westover, que principalmente están utilizando como fullback, aunque quién sabe si traigan a un fullback de verdad, porque, ojo, cortaron a Jacob Johnson y es fue el último fullback que tuvo Josh McDaniels. Lo tuvo en los Raiders, lo tuvo en New England. Ojo con ese nombre. Tackle ofensivo, Will Campbell, Morgan Moses. Will Campbell, tackle izquierdo, Morgan Moses, tackle derecho.
Vederian Lowe y Marcus Bryant. Estos dos pueden variar. Marcus Bryant lo hemos visto en el tackle derecho principalmente, y Vederian Lowe, tackle izquierdo y tackle derecho. Como dijimos, el tema aquí es más falta de talento disponible, falta de profundidad, entonces pues, tenían que conservar a alguien, el menos peor. Mike Onwenu, Garrett Bradbury, Jared Wilson, Ben Brown y Kaedan Wallace son los linieros interiores. Kaedan Wallace puede jugar también como tackle, aunque este verano lo estuvieron probando más como guardia. Ben Brown, Jared Wilson y Garrett Bradbury todos pueden jugar como centro, aunque Wilson y Brown han jugado como guardias izquierdos, entonces por ahí va a estar la competencia. Probablemente Wilson sea el titular como guardia izquierdo al inicio de la temporada, y Michael Onwenu pues es el guardia derecho. Esa quizás también es otra cuenta pendiente, porque hablaba mucho de los guardias izquierdos, pero guardias derechos tampoco hay en el equipo. O sea, guardias es la posición más escueta del equipo en este momento. Realmente no hay un guardia derecho para un bueno, entonces tiene que mantenerse sano. Y lo mismo pasa con el que sea guardia izquierdo, tiene que mantenerse sano porque no hay muchos guardias de esa posición. Esa es la ofensiva. Ahora, la defensiva, ojo. Tackle defensivo: Milton Williams, Christian Barmore, Kyrie Stonga, Jeremiah Farms, Joshua Farmer, y esos son los jugadores que se quedaron como tackles defensivos. Era lo más esperado, no hay ninguna sorpresa, ya lo habíamos comentado en la edición anterior. Farms ha ganado su lugar como jugador de rotación y no parece que eso vaya a cambiar, aunque nuevamente veremos si no hay algún movimiento más, porque sí siento que todavía como que no está del todo definido el front seven de este equipo. Linebackers externos, pues tenemos a Elijah Ponder, Harold Landry, Kayla Von Chason, Keyon White y sorprendentemente Anthony Jennings. Anthony Jennings parecía que se iba ahí porque todo el mundo lo vio jugar en el último partido. También nosotros no pensamos que se fuera a quedar. La realidad es que Jennings no había tenido una gran pretemporada, pero en el último partido se llevó 2 capturas y media, tuvo varias tacleadas, o sea, terminó por llenarle el ojo al equipo, a pesar de que no había hecho mucho más a lo largo de la pretemporada. Es un jugador que hay que estar pendiente, por ahí si lo cortan o por ahí si lo mantienen, porque creo yo que está en la tablita, o sea, se quedó, pero por muy poco en este momento. No lo veo encajando del todo en el sistema de Mike Bravel, y creo yo que en las rotaciones va a estar muy relegado, entonces ojo con ese nombre. Si el equipo necesita abrir lugar, quizás sea uno de los que consideren cortar primero. Linebackers internos, estos son los que se encargan principalmente de las coberturas y todo eso. Robert Spillane, Christian Ellis, Jack Gibbons, Marte Mapu. Otro pick de Bill Belichick que sobrevivió, Marte Mapu, puede ser utilizado como safety, entonces 4 linebackers internos, 4 linebackers externos, no, 5 linebackers externos, 4 internos. Sí creo que pueden traer otro linebacker, entonces también en waivers, mucho ojo con eso. Cornerbacks: Christian González, Carlton Davis, Marcus Jones, Alex Austin y DJ James. Aquí no hay novatos, pero sí hay veteranía. DJ James es el que menos experiencia tiene, apenas un año en la NFL, pero gustó mucho en pretemporada y ya lo habíamos comentado, es un jugador que hizo bien su trabajo en la defensiva cuando entró, cuando estuvo en los entrenamientos. Ha tenido algunas lesiones en estas últimas semanas, entonces quizás no va a tener tanto protagonismo, pero es el quinto cornerback en este momento. Y Alex Austin, pues me parece un jugador que le va a competir directamente a Marcus Jones en el slot. Ya logró hacer muy bien las cosas supliendo a Christian González. Obviamente no va a ser el compañero de González o de Davis a menos de que se lesione uno u otro. Pero por ahora creo yo que es una amenaza real para Marcus Jones. Muy buena pretemporada este jugador. Safeties, otra vez cargan con 6 safeties. Jabril Peppers, Ray Woodson, Jalen Hawkins, Del Petus, Brandon Schooler, que este es principalmente escuadra, equipos especiales. Es un jugador que sí han utilizado como safety, aunque realmente su lugar es en equipos especiales. Craig Woodson se queda, el novato, ha logrado hacer muy bien su trabajo. Creo yo que lo más sorprendente es Kyle Duggar. Creo que Duggar hizo muy poco para poderse quedar en el roster, pero ya lo comentaba ESPN en un reporte de Jeremy Fowler.
cuando quisieron mover a Duggar, todos los equipos que ofertaron por él querían que New England se hiciera cargo del contrato. Es un contrato muy grande y esa es la razón por la que también se quieren deshacer de él. Diría que es la principal razón, una razón económica. Si no está aportando y está cobrando mucho, no lo quiere. Y tener que pagarle para que no esté aquí, pues no. Si vas a pagarle a alguien, pues por lo menos que te aporte, que te sirva de algo. Si los equipos quieran que les pagaran para tener a Dogger, pues no le convenía a New England, especialmente porque dudo mucho que fueran a ofrecer algo que compensar. O sea, no creo que habláramos de una selección muy alta y todavía tener que asumir el gasto, pues no. Entonces, por ahora se queda y si en el futuro encuentran un equipo para mandarlo lejos, lo van a hacer. Aunque yo sigo pensando que pase lo que pase, si sigue en el equipo, en 2026 se va a ir. Y en equipos especiales, pues ganó el novato Andrés Borregales el puesto de pateador. Había sido una competencia muy cerrada con John Parker Romo. Habíamos dicho que Romo había sido ligeramente más efectivo, más atinado, pero quizás porque es un novato, pensaron que Borregales tiene más potencial y lo han mantenido. Creo yo que el equipo ha mirado la situación que tuvo con Chad Ryland en su momento, de que solo le dieron un año, se fue y ahorita está teniendo una muy buena carrera con los Arizona Cardinals. Entonces no quieren precipitarse con Borregales, quieren darle tiempo. Y es verdad que muchos pateadores en su primer año no funcionan, batallan. Entonces quizás ha fallado 2 veces en pretemporada, genera dudas, pero creo que Borregales todavía tiene la oportunidad de demostrar que pues vale la pena mantenerlo. Y si no, pues el año que viene el equipo a lo mejor sí pasa a otro pateador, pero creo yo que lo más lógico es que van a aguantar a Borregales un poco más de lo que a lo mejor el fanático promedio lo haría. Y esto es prueba de ello. Romo no creo que pase escuadra de prácticas, fue un pateador muy consistente en toda la pretemporada y pateadores consistentes son muy atractivos para cualquier equipo, eso sí, ¿eh? Eh, va a ser muy complicado que pase que logre pasar los procesos, los filtros que tenga que pasar y esté disponible nuevamente para New England. Bryce Baringer, pateador de despejes, ese fijo. Julian Ashby, el novato, long snapper, otro que se queda. Y con eso son los 53 jugadores. Ya mencionamos quiénes se fueron a reserva de lesionados. Jalen Paul, Jalani Tabay. Tabay tiene la designación para volver después en la temporada. Entonces quiere decir que después de unas cuantas semanas el equipo puede volver a reactivarlo y ya poder jugar otra vez. Probablemente después del primer mes de la temporada ya lo podamos ver entrenando y quizás jugando ya para entonces. Paul es el que no va a regresar, igual que pasó con Lan Larison y otros jugadores que fueron colocados en reserva de lesionados, él no va a poder regresar. New England tenía la oportunidad de darle designación para volver, pero recordemos que se va a operar del hombro derecho, entonces no va a estar a tiempo para volver a la temporada y pues ya pensaremos qué puede ocurrir con él el próximo año, pero pues no pinta muy bien. La verdad es que era uno de esos casos que la lesión le ayudó mucho porque ahora se mantiene en el equipo y pues más que nada es porque no está costando un puesto en el roster activo. Y pues este es el roster completo, como dijimos, todavía hay varios movimientos por hacer, creo que hay uno o dos guardias que pueden caer en el equipo, también a lo mejor un tackle, porque quitando los que ya hay, la línea ofensiva tiene muy poca profundidad. Si alguien se lesiona, básicamente el equipo no tiene opciones alternativas. También pasa lo mismo con el coreback. Sí es cierto que uno esperaría que Drake May termine toda la temporada, pero si no puede jugar por alguna razón, Joshua Dobbs entraría y no tendría suplente. Entonces, de a ley tienen que tener un tercer coreback. Ya veremos a quién eligen. Corredor, pues parece que ahí van a ser más creativos, van a utilizar las elevaciones de escuadra de prácticas para tener un cuarto corredor en los días de partido y van a mantener 3 en el roster principal. Y de todas las otras posiciones, pues probablemente linebacker sea la otra que necesite a lo mejor un jugador adicional, línea defensiva también. Y pues es lo que mencionaba Bravel. Es un equipo que él reconoce que es muy escueto, le falta profundidad y depender de que estén sanos sus titulares, que creo yo que sí tienen talento, es muy utópico, es demasiado complicado. Entonces veremos qué jugadores adquieren. Como dijimos, hay jugadores de waivers
jugadores veteranos que pueden reclamar en la agencia libre en este momento. Y en cualquier caso, el equipo tiene alrededor de 48, 72 horas para conformar su escuadra de prácticas inicial. Tiene un límite de entre 16 y 17 jugadores, dependiendo también si adquieren jugadores de el programa internacional. ¿Por qué el programa internacional tiene algo que ver en la escuadra de prácticas? Porque un jugador de este lugar, de este programa, no cuenta de la misma manera que contaría un jugador profesional normal en un roster de NFL. Entonces les da cierta flexibilidad y hay algunos jugadores que pueden traer de ahí. El más claro es el tackle defensivo que han cortado, que ya habíamos mencionado. Y pues esto es básicamente como se queda el equipo. Yo creo que va a haber algunos jugadores de waivers, nada destacable. Ya se mencionaba que pues Dogger no puede ser intercambiado. Por ahí se decía que a lo mejor pueden traer a Jacoby Meyers, hubo un rumor, pero pues no se dio y uno de los reporteros del equipo, Andrew Callahan, decía que lo más difícil para los Patriots es que nadie quiera a sus jugadores y pues New England no está dispuesto a dar un pick muy alto por nadie en ningún intercambio. Entonces también por eso explica por qué a pesar de que iban a buscar a Trey Hendrickson o Micah Parsons, nunca se dieron esos intercambios y Jacoby Meyers parece que es lo mismo. Es un muy buen receptor y mejoraría la posición, pero el equipo pues piensa a futuro, piensa que no puede sacrificar picks del draft, quiere acumular picks y ve que todavía es complicado porque nadie quiere a sus jugadores. Y esa es la situación actual en los Patriots. Ya veremos cómo se va desarrollando. Esta es la última semana pues tranquila en New England porque aunque hubo muchos cortes, la próxima semana empieza lo bueno. Ya es la preparación del primer juego de la temporada regular contra los Raiders en casa y necesitan tener el roster ya lo mejor definido, por lo menos para esa semana 1. Así que yo pienso que no van a tardar bastante en ir reclamando jugadores en waivers y tampoco veteranos. Ya veremos a quién toman y podemos identificar posiciones pues que ya tienen a lo mejor en la mira y esos son los que van a buscar primero. Pero del 1 al 10, si yo tuviera que calificar este roster, yo le daría un 7 tirando a 8. Me parece un roster que le falta profundidad y eso le resta puntos, que tiene talento, que todavía no tiene tanto jugador élite como quisiéramos. Son muy contados los jugadores élite que tiene. Entonces, para competir en playoffs, pues necesitas más. Ya veremos, ya se desarrollará la temporada y quizás descubren más joyitas, pero sí tienen un equipo justo como para pelear el último comodín en la americana, aunque todavía no están pues del todo claros si pueden clasificar a playoffs, más allá de que tienen un calendario muy accesible. Y los movimientos, creo yo que el que más me sorprendió fue el de Radin Swinson. Creo que Radin Swinson podría haberse quedado, pero el Aya Ponder le ganó de calle. Es el jugador que a ellos les gustó. Y si vuelve Swinson, pues va a tener que ser en la escuadra de prácticas. Lo mismo para Kobe Minor. Y realmente muchas más sorpresas, pues no. Obviamente sorprenden algunos jugadores que se quedaron, pero es entendible que Dogger y Bourne se quedaran, por lo que ya explicamos. Creo que se hicieron los movimientos lógicos, más allá de que a la gente le pueda gustar o no. Y ya teníamos una idea muy clara de qué fortalezas puede tener el equipo, incluso sin saber qué jugadores iban a quedarse en el roster final, porque pues eso es muy claro, ¿no? Cuando tienes una visión como la de Bravo, que es muy definida, pues eso es lo que sucede. Y bueno, yo me voy despidiendo. Mi nombre es Henry B. Franco. Espero que les haya gustado este episodio. Si fue así, pues no olviden seguirnos, suscribirse y pues continuar al pendiente de cualquier episodio que salga de este podcast en la plataforma que ustedes quieran. Como siempre, ustedes saben que todos somos nación. Cuídense, hasta la próxima. Bye. Cuídense.